Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es lo que estamos viendo en cuanto a los niveles de operatividad que existen hoy en el sector industrial. De su capacidad instalada, muchos están trabajando al 10, 15, 20% de esta. En años anteriores se hablaba de que la capacidad instalada se había reducido porque no existía la materia prima para operar. Hoy en día no existe ni siquiera para obtenerla y no existe el nivel de consumo. ¿Qué ha influido más? Mira, el principal problema que estamos teniendo hoy en día, Mariana, es la capacidad de consumo del venezolano. El poder adquisitivo del venezolano se ha mermado como consecuencia de la hiperinflación que estamos viviendo. Y esto ha llevado a que la gente pueda sobrevivir en vez de vivir. Eso ha caído la demanda de todo tipo de bienes, incluyendo alimentos. Cuando tienes caídas del 30, del 40% en alimentos básicos, te habla de la magnitud de la crisis económica que estamos viviendo. Efectivamente, el sector industrial lo que tenemos hoy en día es una caída fuerte de la demanda, hay capacidad de producción instalada, hay disposición a producir. Yo diría que inclusive hay materias primas para producir en muchos casos y en muchos sectores. Simplemente no hay demanda alguna para poder producir. Y entonces estamos cayendo en problemas y posiblemente el problema que tendremos después si reactivamos la demanda es la capacidad financiera para volver a crecer todo este sector industrial que viene reduciendo. Pero hoy en día nuestra principal preocupación, la principal preocupación del sector industrial es la caída tan fuerte de la demanda, que solo puede mejorar con una mejora económica mediante la mejora del poder adquisitivo de todos los venezolanos. Y para mejorar el poder adquisitivo de todos los venezolanos necesitamos mejorar la productividad del país. Ya el mundo vivió una recesión en 2009 y se aproxima a otra. Los mercados internacionales hablan de la posibilidad de una nueva recesión en las economías mundiales y en este caso quisiera consultarle qué efecto además podría generarnos esto en un país como Venezuela. Mira, tú sabes que yo digo que los venezolanos estamos tan golpeados y ha sido tan grande la crisis que es poco las consecuencias adicionales que podamos sufrir. Y la gente siempre me contesta que se puede estar peor. Y yo sé que se puede estar peor. Pero siempre es un ejemplo para ilustrar lo que yo quiero transmitir. Y es que una persona que tiene 4 cadenas perpetuas o 5 cadenas perpetuas, su consecuencia es más o menos la misma. Es muy poca la diferencia. Yo creo que ya más daño a los venezolanos es difícil. O sea, cuando un venezolano te dice que se acuesta sin darle comida a sus hijos. Yo tengo personas en mi planta que me dice que le cuesta mantener el nivel de alimentación para su familia, ganando 10 hasta 15 veces un salario mínimo. Pero es que simplemente el costo, el daño que le hemos hecho a la sociedad venezolana es tan grande, el daño que ha hecho estas políticas de este gobierno y este gobierno con su política económica, que es difícil que tú me digas a mí que vamos a sufrir mucho más. Yo creo que aquí lo único que nos queda es reconstruir y empezar a levantar el país prácticamente de cenizas, que es lo que está quedando. Uno de los sectores afectados en esto es el sector de la industria petroquímica del país, del sector petrolero, que es lo que nos generaba la mayor cantidad de divisas en el país, y este es de los más afectados. Mira, el sector químico y el sector petroquímico, del cual además yo vengo, efectivamente está muy afectado, sobre todo el sector petroquímico. Nosotros hemos perdido todo lo que es la producción de sileno, de tolueno, de solventes, que son materias primas para la industria. El sector plástico, que es un sector sumamente sólido y fuerte y creciente en Venezuela, hoy en día está importando resinas plásticas para poder producir todas las cosas. Vemos empresas muy reconocidas que han tenido que cerrar sus puertas, que abastecían todo el mercado de sillas, de mesas, de todo lo que es utensilios plásticos como consecuencia de que ya no es viable la producción de resinas plásticas en Venezuela. Pues el sector químico tiene la particularidad que es transversal, siempre lo hemos dicho, y vamos a todas las industrias. Cuando colapsa todo este suministro de materias primas del sector químico, pues todo se hace aguas abajo el mismo problema. Y lo que está pasando, pues, es que todo eso ha encarecido los productos y hoy en día, pues, todos esos productos que antes eran producidos en Venezuela a costos mucho más bajos que los costos internacionales, hoy deben ser importados a costos mucho más elevados. En medio de esto, además quisiera consultarle, cuando usted habla de la posibilidad entonces de reconstruir, cuando vemos uno de los sectores fundamentales de la economía que está en estas condiciones, cuando vemos que ya incluso el sector de alimentos se ha afectado, vemos la cantidad de productos importados que hay en anaqueles, ¿cuál es entonces la visión que tienen ustedes desde Conindustria o la propuesta que ustedes le hacen a la nación para tratar de sortear esta situación y avanzar hacia un nuevo modelo? Mira, desde Conindustria hemos trabajado en el Plan País y hemos trabajado en el modelo de la ruta y la industrialización junto con Secomercio y con Fedecámara. Y todo el sector industrial y comercial y empresarial del país tiene claro un plan de políticas públicas que llevar a cabo.
Ahora, ese plan no lo podemos ejecutar desde el sector industrial, tiene que ejecutarse desde el gobierno. El problema es que el gobierno no está en la disposición, ni en la capacidad, ni en las ganas de ejecutar un plan que desarrolle el país. Por lo cual, hasta que no haya un cambio realmente de las políticas públicas, no hay manera de hacer esto. O el gobierno cambia o hay que cambiar el gobierno, porque no hay otra manera de que desarrollemos la economía con las condiciones actuales. Sí, es imposible. sí, Ahí están las ideas, pero no se pueden ejecutar si no tenemos las herramientas. Si esto no ocurre en el corto plazo, ¿ustedes prevén cierre de nuevas empresas? No tengo ninguna duda que en el corto plazo vamos a ver más empresas cerrando, más transnacionales abandonando el país, más empresarios diciendo que no aguantan más, sobre todo los que más están sufriendo en estos momentos, que es la pequeña y la mediana empresa. La pequeña y la mediana empresa tiene un rol importantísimo en el desarrollo económico de un país. Son grandes generadores de empleo y de riqueza. En España, en Europa, hay muchos países donde la pequeña y la mediana industria son la base de ese crecimiento económico. Y en Venezuela estamos viendo morir a muchas de ellas y no hacen el ruido que hacen las grandes empresas cuando se van, no hacen el ruido que hacen las grandes empresas cuando salen en el periódico, pero todos los días alguna pequeña o mediana empresa está muriendo en Venezuela y no nos estamos dando cuenta. Y lo que estamos viendo es cada vez menos oferta de productos y menos suministro de esas pequeñas empresas. Tiene un rol de materia prima para las empresas más grandes y eso también se está perdiendo. El daño es muy profundo. Urge un cambio en Venezuela, urge un cambio en la política económica de Venezuela. No hay otra manera que salgamos adelante, no hay otra manera que podamos superar esto. Podemos aguantar, pero no vamos a crecer, no vamos a mejorar el país si no hacemos un cambio de fondo, si no logramos un acuerdo político que nos permita sacar a Venezuela adelante. Muchas personas se preguntan cómo aguanta el sector industrial, cómo aguanta el sector empresarial si no está obteniendo ganancias. ¿Qué le diría usted a cada uno de ellos? Mira, como te digo, muchos van muriendo. Y esto, una empresa no es muy diferente de una persona. Tiene una capacidad física y la empresa tiene una capacidad económica, es muy similar. Hay personas que tienen mayor capacidad de aguante, personas que tienen menor capacidad de aguante. A la final, si la crisis es muy grave o si la enfermedad es muy grave, todos los seres mueren y todas las empresas mueren. Simplemente lo que hace aguantar a una empresa es la disposición del empresario a invertir más capital, a invertir más patrimonio, como decimos en términos sencillos, a meterse la mano al bolsillo, porque ninguna empresa que esté aguantando hoy en día está aguantando por el flujo de caja que genera, está aguantando porque atrás hay un empresario que está dispuesto a poner su dinero y aguantar su empresa para seguir adelante. Finalmente, si tuviera que definir los primeros pasos que le pediría a quien tome las riendas de este país para reindustrializar el país y dinamizar la economía. Mira, esto es un gran debate que se está dando y yo te voy a dar mi opinión personal al respecto. Yo creo que el sector industrial está tan golpeado que necesita un espacio para recuperarse. Hay un gran debate si debe haber protección o no al sector industrial. Yo creo que yo no soy amante de la protección como tal. Yo creo que los industriales debemos ser competitivos, debemos ser eficientes, debemos ser productivos y debemos hacer lo que podemos hacer y donde somos buenos, porque en eso radica que el consumidor se beneficie. Pero la realidad es que estamos saliendo de un golpe de unos años fuertes, llevamos 5 años de caída del Producto Interno, 5 años donde hemos invertido, no hemos podido invertir ninguna. Yo estoy haciendo un símil con los boxeadores. Hay un momento en que el boxeador está ahí para recibir palos y está para recibir golpes, pero hay un momento en que el árbitro le tiene que dar un conteo. Le dice, déjame contarte hasta 10 para que respire. Bueno, los empresarios necesitamos ese conteo hasta 10 para poder arrancar. Yo lo que pediría a los que vienen a hacer las políticas públicas, a quien le toque, es que entienda que tiene que darle un conteo al sector industrial para poder arrancar. Y después de eso, con mucho gusto, vamos a competir, vamos a ser eficientes. Pero desde cero es inviable para el sector industrial pararse a competir con empresarios que tienen última tecnología, últimos mecanismos, que tienen capital, como yo, que están frescos y que vienen y que están dispuestos a poder perder durante un tiempo, y los que estamos aquí tenemos un tiempo ya perdiendo y no nos queda mucha energía para aguantar. Eso es lo que yo le pediría. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria, nos ha acompañado y esta es la situación que tiene el sector industrial y las previsiones que pueden haber para el futuro. Nosotros así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.